Queremos agradecer a los que patrocinan este programa de la Fundación Dana, que son nuestros amigos, Joyero de Joyeros, Aldo Pataro y su joyería Pataro, y los mejores expertos en acondicionamientos de aire en el país realmente, Rapid Frío y el amigo Gustavo Baker. Vamos a conversar con nuestro invitado, el licenciado Raúl Molina, sobre el conflicto que se está produciendo en este momento entre Israel y Hamas. Como bien es sabido, están lanzándole cientos de misiles, 250, 300 llevan ya, de territorio controlado por Hamas a Israel. Y queríamos ver qué implicaciones tiene esto en cuanto al contexto general de la política del Medio Oriente y la volatilidad de la misma. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo ves lo que sucede en el Medio Oriente con esta...? Bueno, fue realmente ayer que empecé a tener noticia del tema, así que no he profundizado mucho, pero esto es uno más en la cadena de eventos entre el gobierno y el Estado y la población de Israel y los vecinos del área, principalmente los asentamientos palestinos de Gaza, donde impera el grupo terrorista Hamas, el norte de Israel, frontera con Líbano, donde impera el grupo Hezbollah, ambos apoyados por la teocracia iraní. Y obviamente aquí se debe esperar una reacción del gobierno de Israel. De lo que he visto, estos bombardeos, porque Israel decidió montar una operación contra un alto dirigente de Hamas, fue dado de baja, y pues la reacción de Hamas es lanzar una multiplicidad de cohetes contra Israel, multiplicidad de cohetes que en un altísimo porcentaje han sido interceptados por el sistema de defensa antimisiles de Israel, pero que aún así ha causado cierto impacto en áreas civiles, porque estos cohetes no son lanzados contra instalaciones y objetivos militares, sino contra objetivos civiles. Yo creo que no veremos mayores cambios. Veremos cuando Israel decida actuar contundentemente contra los objetivos de Hamas en la Franja de Gaza, veremos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenando enérgicamente a Israel mientras callan estos ataques contra la población civil israelí por parte de Hamas. Veremos a un grupo de países condenando enérgicamente a Israel mientras callan lo que hace Hamas. Veremos más media del concierto internacional condenando enérgicamente a Israel mientras omiten pronunciarse sobre los actos de crimen internacional, delitos penales internacionales cometidos por la dirigencia de Hamas. En fin, más de lo mismo a lo que nos hemos acostumbrado, donde una parte que reacciona en defensa propia ante agresiones injustificadas, pues a quien se condena es a la parte que se defiende y no al agresor. Algo interesante en esa reflexión que haces tú, Raúl. Mira, Israel desde hace mucho tiempo atrás eliminó una política que había establecido, que era de tumbarle las cabezas, efectuar atentados y eliminar a la dirigencia de tanto de Hamas como de Hezbollah. Hace mucho tiempo, la última vez que atentaron contra la dirigencia de Hezbollah fue el jeque que era paralítico, que lo mataron. Y antes habían hecho eso. Dentro del Estado Mayor Israel y dentro de las consideraciones geopolíticas que analizaron en Israel, llegaron a la conclusión de que esa política no era apropiada. Y ahí vemos como el caso de Hezbollah, Nasrallah, que es la cabeza espiritual del Hezbollah, Israel fácilmente lo hubiera podido eliminar desde hace mucho tiempo, porque la inteligencia israelí. Pero esa política cesó. Igual han aplicado en el caso de Hamas.
Ahora bien, esa política no es a puerta cerrada, no es, como decimos en derecho, no es numerus clausus. Tiene sus excepciones. Y las excepciones dentro del Estado judío para hacer atentados directamente contra dirigentes, tanto de Hezbollah como de Hamas, es cuando estos dirigentes cruzan unas líneas y van más allá de la radicalidad permitida por el Estado de Israel. Entonces, yo vi varios despachos internacionales que me llamaron poderosamente la atención y creo que debemos incluir en el análisis. Es que aparentemente el líder que ellos atacaron y eliminaron en esta ocasión era una facción dentro de Hamas que se salió del redil, por decirlo así, de la estrategia global o de la dirigencia de Hamas y comenzó a actuar por sí mismo. Y vienen dándose lanzamientos de cohetes desde el territorio de esta facción PIJ, creo que se denomina, hacia Israel en contravención de la línea general de Hamas. Entonces, a mí no me extraña porque entre ellos hay muchas divisiones, así como lo hay en la política israelí, y los hay en todo grupo político. Hay sus facciones moderadas, centristas y radicales, y gente que se sale de la línea. Yo creo que el líder es que Israel se encargó de atentar contra y eliminar, tenía esta característica. Estaba actuando por su cuenta y lanzando cohetes hacia Israel. Israel elimina a este líder y yo, así como especulo en cosas de política, no será hago la pregunta que en un momento dado jamás no mire con muy malos ojos que se haya eliminado a este señor que se le salió del redil. Claro, no lo van a decir, no van a actuar, van a decir que apoyan, etcétera, 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 pero ninguna organización militar puede permitir que alguien tome iniciativa fuera de un Estado Mayor que decide las cosas. Bueno, entonces, es una especulación que hago yo, Raúl, pero puede ser. Pero me parece, yo creo que la situación va a terminar como muchos de los incidentes que se producen entre Israel y sus enemigos. Va a haber intercambios, va a haber ataques de aviación, etcétera, por un tiempo y lanzan otros misiles. Hasta que se calma la situación, no me da la impresión que este incidente va a ser lo que va a prender la mecha mayor en el Medio Oriente entre estas facciones que están en conflicto. Esa es mi apreciación muy personal. Puede ser, pero yo diría que la política en Medio Oriente, la situación en Medio Oriente es muy difícil de entender para Occidente. En primer motivo, porque por razones religiosas y étnicas y demás. Para la mente occidental, entrenada bajo la lógica judeo-cristiana, bajo el concepto moral judeocristiana y la lógica griega y las influencias jurídicas romanas, es sumamente difícil entender las razones que motivan las decisiones políticas de dirigentes musulmanes, de países musulmanes. Puede ser lo que has mencionado. Hamas es una organización declarada como terrorista por el gobierno de Israel, por Estados Unidos y por organismos internacionales diversos. Pero también dentro de organizaciones terroristas hay alas sumamente radicales que no se puede llevar más allá de una relación de contención, sino que hay que eliminar inmediatamente. Puede ser este el caso. Pero quiero traer a colación una situación histórica relativamente reciente. Durante la administración Obama, cuando se hace evidente que Irán empieza a enriquecer uranio y que está bastante cerca de fabricar no una, sino varias armas nucleares, los servicios diplomáticos de Arabia Saudita, enemigo acérrimo de Israel,
le pidieron a Israel, y eso fue una filtración que se dio hace algún par de años ya, le pidieron encarecidamente a Israel que ante la inacción del gobierno de Obama fuera Israel el que tomara cartas en el asunto para parar el enriquecimiento de uranio de parte de Irán, dado que Arabia Saudita e Irán son enemigos acérrimos en el Golfo, más que nada por razones religiosas. A pesar de que ambos son musulmanes, uno es chiita, Irán, y el otro es sunita, y son dos ramas del Islam que no se llevan entre sí. Entonces, esto nos indica que la política de Medio Oriente es un poco difícil de entender. Yo creo que es, para nosotros, bajo nuestra óptica y nuestra lógica, es algo que nunca vamos a terminar de entender. Pero lo que sí debemos tener claro es que se trata de un Estado que ha ofrecido reiteradamente muestras de buena fe, muestras de querer convivir en paz con sus vecinos, que ha logrado algunos acuerdos de paz con algunos vecinos como Egipto y Jordania, pero que sin embargo con organizaciones como Hamas, Hezbollah y con gobiernos como el de Siria e Irán ha sido imposible hasta el momento. Y todo país tiene derecho a defenderse de agresiones injustificadas de terceros, pero cuando observamos las reacciones de gobiernos y organismos internacionales ante las acciones defensivas de Israel, lejos de condenar a los agresores, jamás a quien se condena es a Israel. Y eso lo vemos porque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha sido cooptado por tiranías que se apoyan entre sí y que tienen como participantes a Venezuela de Maduro, a Cuba, a Arabia Saudita y demás ejemplos de respeto a los derechos humanos. Para mí el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un chiste de mal gusto. Y mientras esas cosas no se corrijan, no podrá avanzarse como humanidad organizada en estas entidades internacionales que se supone que son para el mejoramiento de la convivencia y de las naciones, hacia superar la posibilidad de conflictos a futuro. Pero como se desdibujan organismos de la Nación Unida como este, tan importante, que es el Consejo de Derechos Humanos, convirtiéndola en un chiste, me parece lamentable. Que Estados Unidos anunció ya el retiro definitivo definitivamente del todo Consejo de Derechos Humanos. todo país serio debería retirarse del Consejo de Derechos Humanos. Esa es mi humilde opinión. Estimados amigos, esto que usted está viendo en Somos Punto y Aparte PTY, este tipo de análisis no lo ve usted en las televisoras locales, no lo lee usted en los periódicos locales. Si te gustó, dale like y suscríbete. Somos Punto y Aparte PTY.